Y seguimos acá en Somos Esto, estamos acá ya con nuestra visita. Yo la quiero como columnista ya del programa, que venga a hablar acá de todo lo que, por lo menos a mí, en lo personal me gusta, y creo que a muchas personas les interesa también, y también es el objetivo del programa, ¿no? Un poco hablar y sacarnos algunas dudas particulares de lo que va ocurriendo en el país. Y particularmente le invitamos a la politóloga, docente de la casa, Claudia Zin, que nos viene nuevamente a charlar, a hablar un poco de lo que van a ser las primarias de este domingo. Claudia, buenas tardes y bienvenida nuevamente a Somos Esto. Gracias por el convite, para hablar de lo que me gusta, básicamente. Bueno, Claudia, se acercan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de medio término. Se han desarrollado el mes de campaña ya. Hoy estamos atravesando lo que se llama veda electoral. No vamos a poder hablar de los candidatos como me hubiese gustado, pero vamos a poder hablar, sí, de todo lo genérico del proceso y de por ahí cosas a tener en cuenta que son muy importantes que tenga en cuenta el electorado. Pero antes de arrancar, sí me gustaría que nos cuentes tu visión personal en relación a cómo se desarrolló la campaña, sin puntualizar en ningún candidato, pero sí en términos generales. ¿Cómo se desarrolló la campaña electoral en general? Me causa mucha gracia porque la vida electoral le genera a la gente mucha incomodidad y mucha incertidumbre. A los medios de comunicación, sobre todo, claro, muchas inseguridades. Hay que aclarar que la veda electoral tiene que ver con la prohibición de la emisión de spots publicitarios, de mensajes electorales que estimulen o alienten el voto a determinado candidato. Uno puede nombrar a los candidatos porque en definitiva son aquellas personas las que están compitiendo, que debieran estar compitiendo, porque estas elecciones, ya lo dijimos cuando arrancó este cronograma electoral, estas elecciones no son competitivas, pero los candidatos se pueden nombrar. Lo que uno no puede es tener actitudes que estimulen o desestimulen el voto hacia determinados candidatos. Así que sí se pueden nombrar. Lo podemos nombrar. Por eso digo, no puntualicemos. No, se pueden nombrar los candidatos, se pueden nombrar los partidos políticos o las agrupaciones políticas a las que pertenecen. Lo que no se puede hacer, y en eso sí hay que ser muy cuidadoso, es estimular o desalentar el voto en uno u otro sentido. Eso no. Eso no, porque eso inclusive está tipificado como una falta en el Código Electoral Nacional. Así que eso no se puede hacer. Pero los candidatos sí se pueden nombrar. Bueno, dicho esto, aclarado esto que vamos a poder nombrar a los candidatos. No te preocupes, que no nos van a multar. No nos van a multar. No, la directora de la radio que se quede tranquila, que vamos a hacer todo lo posible para que no nos multen. Estas elecciones tienen varias particularidades. La primera particularidad es que es una elección primaria sin interna, que esto ya lo habíamos dicho. Digamos, cada partido político, sobre todo en Tierra del Fuego, a nivel nacional hay otros ejemplos, hay ejemplos emblemáticos, ya estuvimos hablando de esto, lo podemos repetir porque, como dice Chiquita Legrand, el público se renueva. Pero digamos, el caso que a nosotros nos interesa, que es Tierra del Fuego particularmente, es una primaria sin interna. Es decir, todas las agrupaciones políticas llevan un solo candidato. ¿Cuál es la otra particularidad de esta elección? Es que los sondeos son bien esquivos, ¿sí? Digamos, después de las experiencias de resultados anticipados de elecciones anteriores, existe esta cosa como que del miedo a anticipar el resultado. Que se quema con leche ve un camión de la Serenísima y tiene convulsiones. Claro, sí, tal cual. ¿Sí? De ese estilo. Entonces, no hay sondeos, ¿viste? Hay una cosa así como más o menos. Algunos medios masivos de comunicación a nivel nacional tiran algunos datos, pero no dicen de dónde salen. Con lo cual, esa información es, por lo menos, dudosa, digamos, de dudosa procedencia. Digamos, uno lo que puede hacer es repreguntar. Pero en principio, así presentados, los sondeos no se están jugando como por nadie. Esto suele suceder, una lectura posible, es que esto sucede porque la elección no está tan peleada. ¿Sí? O sea, digamos, no está planteada como peleada, como que va a ser una cosa así del cabeza a cabeza. Hay diferencias.
en algunos casos en más, otros casos en menos, pero aún así nadie se termina de jugar por quienes van a tener, digamos, la mayor intencionalidad de voto, que en definitiva la PASO se ha convertido en esto, es medir la intención de voto para octubre. Ahora bien, después de lo que fue la segunda vuelta electoral de la presidencial en 2015, nadie quiere correr demasiado riesgo. Y está muy bien que así sea, ¿sí? Digamos, porque hay elecciones que hacen que uno se replantee muchas cosas desde el lugar del conocimiento del fenómeno electoral y del fenómeno político. Estas elecciones que vos decís, se me quemaron todos los manuales, no me quedó un manual, no me quedó biblioteca en pie, ¿sí? Y hay elecciones que arrojan entusiastamente un resultado y resulta que el resultado de las urnas sigue siendo el otro. Yo, que soy cuidadosa, digo que para mí la mejor encuesta es el acta de escrutinio. Entonces, si no, digamos, hay cuestiones en el medio, a ver, los politólogos de algo tenemos que vivir también. Pero lo cierto es que, en definitiva, digamos, el sondeo es el acta de escrutinio. Y entonces eso también, y las experiencias anteriores, y algunos fallidos, y algunos papelones, hacen que el tema de los sondeos se haya mantenido ahí como al costado. Y la otra cosa que me pasó con esta elección es que es una elección que no tiene mística. Una elección que no entusiasma mucho a nadie. Bueno, por lo menos estoy hablando de Tierra del Fuego. Yo creo que igual también la falta de mística tiene que ver con estos frentes que se han armado, que han, digamos, de alguna u otra manera mezclado tantas identidades partidarias que les ha costado en tan poco tiempo, porque también hay que tener en cuenta que los frentes se han conformado con muy poco tiempo de anticipación a lo que podría haberse, o sea, el Frente para la Victoria, por ejemplo, en su momento tuvo un tiempo de construcción de una identidad de frente, creo yo, que hoy los otros que se presentan hoy en las elecciones no tienen. Bueno, esto lo hablábamos hace un tiempito atrás, es decir, no hay partidos políticos. Tal cual. No hay partidos políticos en esta elección, hay frentes electorales. La otra cosa, unida a esto y a la afirmación anterior de que es una elección que no tiene mística, no hay referencia a los líderes del pasado. Fíjate que no se habla de Perón, no se habla de Balbín, no se habla de Irigoyen, no se habla de Evita, ¿sí? Y en algunos casos ni siquiera se habla de Néstor, salvo alguna cosa así, alguna mención muy más vinculada a la candidatura de Cristina Fernández, pero en general a Néstor Kirchner tampoco se lo ha mencionado demasiado, digamos, esto de que, viste que estos discursos de campañas de los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, de recuperar la historia, de reivindicar, de reconstruir y de resignificar la mística de la pertenencia ideológica a determinado espacio, acá brilló por su ausencia. Digamos, claro, nuestro sistema electoral y la regulación de los partidos políticos permite que sea sencillo armar un frente electoral. Entonces, lo que hablábamos la otra vez, los partidos políticos se han terminado transformando en frentes electorales que son amontonamiento de gente. Amontonamiento de gente que además, con la otra característica que tiene, es que no se constituyen en torno a proyectos políticos, sino a diagnósticos y a personas. Un horror. Digamos, para los que están acostumbrados a mirar las elecciones con otras tipologías, digamos, esto es como que reacomoda, inclusive no solo que reacomoda el tablero político, sino que a nosotros, los ñoños que nos ocupamos de estas cosas, nos reacomodan las herramientas de análisis. Las herramientas y la forma, yo creo, de hacer política también. Sí, bueno, eso sí, por supuesto. Totalmente. Por supuesto que sí. Las reglas de juego electoral lo que hacen es o blanquean prácticas existentes o resignifican y crean nuevas. Y esto me parece que es un proceso que se está empezando a ver ahora, que nos vamos a dar cuenta que este es el inicio de un proceso dentro de 2 o 3 elecciones. ¿Entendés? Pero tiene que ver con esto también. Claudia, hay ahora como muchos medios de comunicación, muchos periodistas, dicen que la gente atina siempre a votar al ganador, por lo menos los indecisos, teniendo en cuenta... Las famosas leyes de Duverger. Claro. Decimos que hay un 4%, 4,7% por la última encuesta que había visto, de indecisos. Sí. En nuestra provincia alcanza casi el mismo porcentaje y no sé si más.
¿Vos creés que las PASO van a determinar quién gana en octubre, teniendo en cuenta que la gente, estos indecisos, se pueden llegar a terminar de definir por el lado de quién gane o no las primarias? Cada elección tiene su población indecisa. El indeciso que termine decidiendo en la PASO puede volver a transformarse en un indeciso en octubre. Digamos, la PASO no está dando certeza. La PASO lo que te da es un mapeo, pero no te otorga ninguna certidumbre, ¿sí? Vuelvo a la experiencia del 2015. Sí, no, digamos, esa es la que hay que tener pegada en el vidrio. Sí, tal cual. Pegada en el vidrio, como viste, como el listado de los vencimientos de los impuestos a pagar, viste, para no olvidarse. Entonces, lo que me parece es que, porque además esta elección, la particularidad que también tiene es que es una elección a medio término y es una elección legislativa. Cuando hablamos de que no tiene mística, también sucede esto. En general, lo que despierta pasión es la elección presidencial, ¿sí? Pero la verdad es que hablar de cosas del estilo de se juegan dos modelos de país, sí se juegan dos modelos de país, pero no ahora, digamos. En un sistema presidencial como el nuestro, no es ahora donde se juega el modelo de país. Lo que sí, cada uno de los modelos de país puede tener mayor o menor representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que también puede llevar a que vuelva a ser una escribanía, como ya lo fue, digamos, el Congreso vuelva a ser una escribanía, o que se fragmente de manera tal que el trabajo de adhesión a las políticas públicas que se planteen vía Congreso Nacional desde la Presidencia de la Nación tenga un trabajo mucho más arduo, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? Significa que, digamos, hay mucha gente que habla mucho de la fragmentación y la ingobernabilidad. Lo cierto es que la democracia tiene que ser fragmentaria, porque son los fragmentos son distintas visiones de la realidad, que se constituyen en torno a ideología, bueno, estas cosas que ustedes estudian en sociología política, ustedes los estudiantes, y que nosotros nos ocupamos de enseñarle. Entonces, la democracia es eso, la democracia es multiplicidad de visiones. Atar la gobernabilidad a la fragmentación es una lectura, pero no la única. ¿Se entiende? Entonces, decir que en esta elección se juegan dos modelos de país es un sí a medias, porque depende de cómo quede conformado el Congreso. Cuando hablamos en el juego de mayorías y minorías, ¿se entiende? Pero cuando y además cómo van a gravitar, porque digamos, Tierra del Fuego, la otra cosa que hay que decir es que en Tierra del Fuego se eligen solo 2 bancas de diputados. Hay provincias que eligen senadores, y es ahí donde entra a jugar también, donde entran a gravitar las posiciones de los gobernadores de esas provincias, donde se eligen senadores. Nosotros renovamos 2 bancas de diputados. O sea, sí, básico. Hoy nuestra elección, esta elección es una elección que uno puede tomar para aprender cómo se hace una elección, cómo transcurre una elección. Yo por ahí en eso discrepo, porque sí, hoy teniendo en cuenta las representaciones nacionales y esto que decís, para mí es súper importante, más allá de que sean lo básico sea renovar 2 diputados, creo que es quien ocupe esas bancas es fundamental, porque justamente volvemos a este esquema de si el Congreso es una escribanía del Ejecutivo Nacional, si el Congreso hoy puede tener una sesión ordinaria como las que no viene teniendo en lo que va del año y medio de gestión, y creo que sí es más que importante, más allá sea 1, 2 o 3 diputados, la renovación de las bancas y quién las vaya a ocupar. Me interesaba preguntarte por ahí ¿qué pasa con el voto en blanco? No solo en las diputaciones, sino en todas las elecciones legislativas. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina o qué crees vos que es el factor que determina el voto en blanco en las legislativas? Bueno, esto que decías, ¿no? La importancia de la elección presidencial o de los cargos ejecutivos en general. Pero pasa acá en el Consejo Deliberante, pasa en la legislatura provincial, pasa en las elecciones nacionales a órganos legislativos, a cuerpos colegiados, que el voto en blanco es altísimo. Sí. ¿Por qué este descreimiento o es el desconocimiento a la función que tiene el cuerpo colegiado? Sí, lo primero que hay que decir en términos formales es que el voto en blanco es un voto positivo. ¿Sí? Vamos, es un voto válido. El voto en blanco es un voto válido, es un voto que se cuenta para dejarlo al costado, pero es un voto que se cuenta. Es un voto que no tiene traducción más que esto, digamos. Cuando vos tenés que
10 personas votaron al partido A y 15 personas votaron al partido B, eso se traduce en bancas a través del sistema DONT, que es el sistema de representación proporcional. El voto en blanco no se traduce en banca vacía. Y esto es algo que la ciudadanía todavía no termina de incorporar. Lo comprende, pero no lo termina de incorporar cuando necesita manifestarse electoralmente. Hay gente que bien, limpiamente, buenamente, cree que si vota en blanco ese voto no va a ninguna parte. En realidad el voto en blanco lo que hace... Y otro que te dice que ese voto va el que va ganando, que tampoco es así. Favorece. Favorece, pero no es que el voto, que es la suma de los votos en blanco, va para el que gana. No, sino que favorece al que va ganando. Al que va ganando. Achica el margen. Claro, achica el margen de quien está mejor posicionado y además lo que hace es le resta la posibilidad de representación a las minorías. Entonces, mucha gente resuelve esto cuando está indecisa y no sabe qué hacer y se siente, sobre todo la gente de mi generación y de la anterior, digamos que tenemos otro compromiso con la democracia. Para ustedes, para tu generación, la democracia es el estado natural de la vida comunitaria. Para nosotros Nacimos en democracia. Ustedes nacieron en democracia, ¿entendés? Entonces, para ustedes, o sea, la verdad es que no se imaginan cómo la gente puede vivir de otra forma. Bueno, sí, ¿sabes qué? Hay gente que ha vivido de otra forma. Entonces, lo que sucede es esto. Entonces, las personas que tenemos las generaciones que tenemos esta vinculación con la democracia distinta a la de ustedes, podemos llegar a entender esto, que el voto en blanco es un voto que no desperdiciado, pero es un voto que termina no siendo, no expresando lo que uno quisiera expresar. Digamos, yo voy a votar en blanco por el descontento. ¿Sabés qué? Tu descontento no llega a ninguna parte. O sea, hay otras maneras de manifestar descontento que no sea votando en blanco o haciendo la trapisonda esa, ¿viste? La trampa al solitario de anular el voto a propósito. Que esa es una cosa de la que se está alertando que vamos a hablar en un ratito. Entonces, la verdad es que el voto, en estos casos, mucha gente, lo que te quería decir es que mi generación y las generaciones más grandes terminan decidiéndose por lo que les gusta, que a veces no es el que gana, ¿sí? Claro. Entonces termina votando lo que uno quiere, lo que a uno le gustaría. Y ese es un voto que en general va a las minorías. Y está bueno que eso suceda. Yo llamo a no votar en blanco, ni a anular el voto. Ni manifestar el descontento anulando el voto, porque la democracia nos costó muchas vidas, y entonces la verdad que me parece que para esas vidas es una falta de respeto. Sí, por ahí yo creo, igual en relación a eso, a esta cuestión generacional que marcabas, de si una generación o no valora más o menos a la democracia, yo creo ahí que sea más allá de esta cuestión de si nosotros nacimos o no en democracia, creo que particularmente nuestra generación, exceptuando la generación de los 90, que fue la generación, yo creo, y como siempre lo digo a mi madre, y lo charlo con ella, esta cuestión de que ella descree la política todo el tiempo, a diferencia de mí, que es una generación que de alguna u otra manera volvió a creer en la política, volvió a hacer política, y pibes que hasta del 2003 para atrás no militaban y o si militaban eran los menos, y hoy yo creo que, pese los compañeros de la izquierda que son un montón, los compañeros que hoy trabajan con Cambiemos, los peronistas, los radicales, yo creo que todas las organizaciones políticas hoy han entendido que la juventud es un espacio que hay que formar y construir adentro de los espacios políticos, y que muchos jóvenes han entendido esa lógica. Sí, pero los partidos políticos no forman cuadros. Esa es la gran deuda que tienen los partidos políticos con sus militantes, que no los están formando para hacer el recambio generacional. ¿Entendés? Entonces, como dice mi tío Leo, las instituciones de la democracia terminan siendo un asilo de ancianos y no un consejo de ancianos, que es otra cosa. ¿Se entiende? Claro. Entonces, y respecto de esto, una sola observación, y ya después pasamos a la cuestión electoral en sí, una sola observación respecto de la militancia. En los 90 había militancia, pero la militancia era social. ¿Sí? Y había militancia social y militancia política, solo que la social era más evidente, porque desde el poder se desalentaba a la militancia. Digamos, ¿por qué se desalentaba a la militancia? Porque había instalado desde el poder la noción de que la política en realidad no termina sirviendo para nada, ¿sí? Después
después de la crisis de representación del 2001, que uno de los fenómenos muy interesantes que produjo fue que entre el 2002 y el 2005 aumentaron la cantidad de inscriptos de las carreras de ciencia política, de derecho y de sociología. Así como Watergate en la década del 70 había llevado a más jóvenes a inclinarse por periodismo y comunicación, después de la crisis de representación del 2001 pasó esto con las carreras de ciencia política y que se notó mucho en las universidades más grandes. Entonces, digamos, estas cosas van acompañadas de otros procesos, ¿sí? Digamos, es una discusión que suelo tener muy seguido y muy acaloradamente, por suerte, con mucha gente que dice que la Argentina recuperó la militancia juvenil a partir del 2005. No, en los 90 también se militaba. En las universidades había gente, había agrupaciones políticas, había partidos políticos, había reconfiguraciones de espacios y de políticos. Ya hablamos otra vez de las polarizaciones, del bipartidismo y demás. Así que bueno, no es una militancia del estilo de la militancia del Mayo francés, no era la de los 90, es una militancia del estilo de la militancia de los 70, pero ni de los 80 con la recuperación a la democracia, pero había militancia. Claudia, observaciones generales. Así que podemos llegar a tener en las PASO. Leía una noticia relacionada con la nulidad de los votos, esto que decíamos, ¿no? Que la justicia electoral había dispuesto que en cada sobre, que se encontrara un objeto extraño, el voto iba a ser anulado. Sí. ¿Es así? ¿Puede ser anulado el voto? Sí, más allá, pues, había surgido lo que explicaba la justicia electoral, una cadena de WhatsApp que decía que se ponga un papel en relación a plebiscitando una ley en contra del maltrato animal. Sí. Entonces la justicia electoral dispone esto de que se iban a anular todos los sobres donde hubiera objetos extraños. Sí. A ver, ¿qué sucede? Por eso es importante cuando hablamos de la importancia de la formación de los partidos políticos hacia sus militantes y adherentes, también tiene que ver con la formación electoral. Porque son los fiscales partidarios los que también le otorgan legitimidad a la elección. Yo a los fiscales partidarios, ahora yo son los todos los compañeros van a estar fiscalizando el domingo. Sí, a todo compañero correligionario, camarada, vecino que esté fiscalizando, porque y es una cosa que muchas veces en los partidos políticos no se tiene en cuenta. Sobre todo aquel fiscal partidario que viene y se ofrece al partido político que le gusta, se ofrece voluntariamente para ser fiscal. A ese fiscal lo tenés que cuidar con la vida. Porque ese fiscal le regala al partido político que elige un domingo de su vida para cuidar los votos. Entonces ese fiscal lo tenés que cuidar un montón. Ahora, por eso volvemos a la importancia del partido político como formador de cuadros y de dirigentes. Yendo a la elección particularmente, si vos abrís un sobre y hay un objeto extraño que no sea una boleta electoral, ese voto se anula. En algunos casos, algunos fiscales... El fiscal va a recurrir. Lo recurren. Si está la boleta del partido que dice Gustavo Gil Casariego, consejero escolar, para poner un nombre y una categoría que no existe para que Eli Furlano no se ponga nerviosa, la directora de la radio, porque la pueden llegar a multar. Si vos dice, en el sobre está la boleta que dice Gustavo Gil Casariego, consejero escolar de la Municipalidad de Lanús, y hay una estampita de la Virgen María... Me deseó suerte. Estuvo bueno. Suerte. Le puso onda. Toda la onda. Yo fiscal, ni discuto en la mesa, yo lo recurro. ¿Sí? Y que la decisión la tome la justicia. Ahora, si vos en el sobre ponés solo la estampita de la Virgen María, ese voto es nulo. Tal cual. Ese voto es nulo. ¿Sí? Lo mismo los votos rotos. Si no se ve la categoría y la fecha y el número de lista... ese voto es nulo. ¿Qué pasa? Y hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando viste, la gente se enoja, quiere manifestar su opinión, y entonces lo rompe mal. Lo rompe agarra una boleta y la rompe en 1000 pedazos y la mete en el sobre. El Código Electoral Nacional dice que el voto no hay, que esa boleta no se arma.
Pero hay una confusión, porque el Código Electoral Provincial dice sí que se puede armar, que si se puede reconstituir, ese voto es válido. Pero eso lo dice la justicia provincial. Ante la duda, recurrilo. Vos recurrís. Ante la duda, hay que tener en recurrilo. cuenta que las normas electorales provinciales rigen. Esa es una duda que tengo. Ya es una duda personal. No voy a esperar a la cátedra del miércoles, voy a sacármela Pero ahora. el miércoles tenemos clases. ¿Las normas electorales provinciales rigen en esta elección No. o solamente las normas electorales Esta es nacionales? una elección nacional y Argentina como país federal tiene una regulación electoral para los que son para los cargos federales y una regulación electoral provincial para los cargos de la arena provincial. Muy bien. Nosotros nos Saqué la regimos duda. con la ley 19.000 y algo, que es disculpen lo de algo, pero es con el código esta elección es el Código Electoral Nacional. Claudia, ¿alguna última reflexión? ¿Algún avistaje general que nos quieras dejar? Vayan a votar, tengan paciencia. La gente que está trabajando en la elección son ciudadanos iguales que nosotros y han sido convocados por la justicia electoral y están cumpliendo con una carga pública. No se pongan ansiosos, no se pongan violentos, vayan a votar, no voten en blanco, no anulen el voto. Si no te gusta la vida política de la Argentina como se está desarrollando hasta ahora, elegí un partido político y militen, ¿sí? Las trapisondas no son sanas para la democracia. Ni siquiera las pequeñas trapisondas que creemos que los ciudadanos creemos que pueden llegar a tener éxito, decir, ¡ay, así hago un berrinche de que anulo el voto! No sirve de nada. Genera más perjuicios que beneficios. Debilita la democracia. La debilita la democracia. A ver, el proceso electoral es solo un pedacito de la democracia, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que el día de la elección es el día en el que en un país se produce la mayor movilización pacífica. Los encuestadores y los estadísticos dicen que son los censos, que son una vez cada 10 años. Los politólogos electoralistas decimos que son las elecciones. Gracias, Claudia, por habernos acompañado en Somos Esto. Todos los documentos valen para votar, inclusive la tarjetita que dice no válido para votar, que venía con el documento celeste, esa también sirve. Dato importante. Todos los documentos sirven para votar. Ahora, si vos te fijaste en el padrón electoral y figurás con un documento que es anterior al que vos tenés, no podés votar. Sí podés votar con uno posterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entendí, es decir, entendí. si en No entendí. Sí, porque puede ser que vos hayas renovado el documento y todavía no te haya llegado. Claro. ¿Sí? Siempre podés ir a votar con un documento posterior al que figura en el padrón electoral, nunca con uno anterior. Si en el padrón electoral figura ejemplar A, no podés ir con la libreta de enrolamiento, porque no podés votar. Directamente no podés votar. ¿Sí? Que es distinto a lo que es el voto impugnado, porque lo que se impugna es la identidad, es decir, se tiene duda sobre la identidad del elector. En ese caso, cuando se duda de la identidad del elector, el elector igual vota. No se le, con un sobre de otro color. Con un sobre, con otras características, y se hace otra acta y demás, ¿sí? Y no es posible, y ese voto se cuenta en la justicia electoral, no se cuenta en la mesa. ¿Se entendió? Así que vayan con el documento, vayan tempranito, vayan tranquilos, vayan con paciencia y el domingo festejamos todos. Gracias, Claudia, ahora sí, por habernos acompañado. Te esperamos, yo creo, después de la elección vamos a tener que hablar de qué pasó el viernes que viene, seguramente. Bueno. Vamos a ver cómo estamos de agenda. Si no tengo clases, vengo. Si no tenés clases, podés venir. Igual vamos a estar en clase, creo yo. Yo no me fijé, yo me anoté en la materia, no me fijé en el horario de radio, nada. Así vamos a ver qué pasa. Encima los viernes también curso la materia con Claudia, así que antes de ir a la materia, venimos y charlamos acá. Gracias, Claudia. Una vez más. Gracias a vos por el convite. Nosotros vamos a un tema y seguimos con más Somos Esto.